Por primera vez, Hinron Kandel estaba clara e innegablemente sorprendido por la fuerza que tenía delante. Ni siquiera él podía ignorar lo sólida y peligrosa que se sentía la fuerza de Ayu en combate directo. Fuera del propio choque, Murakan y Gally McLaurin observaban la batalla con total concentración. Ninguno de los dos apartó la vista, sus ojos estaban fijos en cada movimiento que se desarrollaba en el caos. En cuanto a Ayu, la sed de sangre prácticamente goteaba de él en ese momento, y una sonrisa torcida y malvada se extendió por su rostro. Parecía un hombre que disfrutaba de la violencia más con cada segundo que pasaba. Mientras Hinron Kandel seguía procesando ese último intercambio, Ayu aprovechó la apertura al instante. Alzando la espada en alto, se lanzó hacia adelante y gritó, «Tu tiempo se acabó». Su intención asesina era tan clara como la hoja que llevaba en las manos. Incluso en ese momento crítico, Murakan solo mostraba una sonrisa confiada. No parecía preocupado en lo más mínimo, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar aquello. Ayu se quedó paralizado de repente cuando un pensamiento cruzó su mente. Mucho tiempo atrás, cuando los espadachines mágicos de Runkandel aún luchaban abiertamente, una diferencia de 2 niveles completos casi no significaba nada para monstruos como ellos. Aquella vieja verdad volvió a él en el peor momento posible. Para entonces, Hinron Kandel ya había formado una poderosa bola de fuego en la mano. El calor retorcía el aire a su alrededor y su feroz resplandor se reflejaba en sus ojos inquebrantables. Sin la menor vacilación, lanzó la bola de fuego hacia adelante con total confianza. El ataque salió disparado como un cometa ardiente, rápido e implacable. Para cuando Ayu se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde para evitarlo. La apertura había desaparecido en un instante. Una bola de fuego más grande que su propio cuerpo se precipitó hacia él a una velocidad aterradora. Se tragó su campo de visión tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. Como era de esperar, recibió de lleno toda la fuerza de la explosión. El impacto fue brutal, doloroso e imposible de sacudirse limpiamente, incluso para alguien de su nivel. Cubriéndose parte del rostro con una mano, Ayu miró con desconcierto y pensó, ¿no se suponía que eso era un artefacto? La conmoción en él ya era real, no solo ira. Maldita sea, entonces eso significa, mirando a Hinron Kandel de pie en medio del suelo chamuscado y derretido como si perteneciera allí, Ayu gritó con incredulidad, ¿eres un espadachín mágico? Corrientes azules de electricidad envolvieron una vez más a Hinron Kandel, crepitando sobre su cuerpo con una luz afilada y violenta. Sus ojos se volvieron aún más enfocados, aún más decididos que antes. La espada en su mano, ahora impregnada del poder de Hinron Kandel, fue sujetada con fuerza delante de su pecho. Rayos se enroscaban alrededor de la hoja en arcos salvajes, haciendo que pareciera menos acero y más un arma forjada a partir de una tormenta. En ese punto, parecía una persona completamente distinta. El joven sereno de antes había desaparecido, reemplazado por algo mucho más peligroso e intenso. Hinron Kandel clavó la espada en el suelo, y de inmediato comenzó a llover relámpagos del cielo sin piedad. Esto era invocar relámpago, y en el momento en que comenzó, todo el campo de batalla cambió. Aquellos golpes descendentes obligaron a Ayu a seguir moviéndose y esquivando sin pausa. Ya no podía atacar libremente y fue empujado a una defensa constante por aquella andanada implacable. Sobre ellos, el cielo se agitaba violentamente como una supertormenta a punto de despedazar el mundo de abajo. Nubes oscuras rodaban y se retorcían, iluminadas desde dentro por destellos de energía crepitante. Al otro lado, Ayu luchaba desesperadamente por bloquear y evitar los rayos que caían a su alrededor. En medio de aquel caos, de pronto gritó, «¡Idiota!». Clavó la mirada en Hinron Kandel y terminó la advertencia con voz áspera. «Si te quedas ahí parado así, morirás primero». Que fuera burla o alarma genuina apenas importaba en ese momento. Hinron Kandel no prestó ninguna atención a esas palabras. Su concentración no vaciló en absoluto, y su expresión no cambió ni lo más mínimo. En lugar de eso, una densa y ominosa oleada de poder comenzó a brotar de su cuerpo. La presión se espesó a su alrededor hasta que incluso el aire se sintió más pesado. Ese poder siguió aumentando,
presionando hacia afuera en oleadas. Se sentía como si algo oscuro y antiguo estuviera tomando forma de manera constante a su alrededor. Invocar yelmo. Mientras Hinrun Kandel estaba en medio de lanzar el hechizo, Ayu intentó al instante explotar la apertura y se abalanzó para golpearlo con fuerza. Pero lo que vio a continuación lo dejó atónito y confundido. ¿Qué? Su tajo había impactado limpiamente, y aún así no había ninguna herida en el cuerpo de Hinrun Kandel. No apareció ni siquiera un rasguño. Era como si el ataque hubiera sido tragado antes de poder dejar una marca real. Un poder oscuro, algo que parecía querer devorar incluso al propio Ayu, se extendió desde Hinrun Kandel y le arrancó un jadeo de asombro. Por primera vez, el miedo se mezcló con su incredulidad. Hinrun Kandel hizo girar de repente la espada que sujetaba con fuerza en la mano. Frente a él, Ayu seguía congelado en estado de shock, con la mente retrasada respecto a la realidad que tenía delante. Seguía mirando, todavía incapaz de comprender por completo lo que acababa de suceder. Esa breve vacilación creó la apertura que Hinrun Kandel necesitaba. Otro poderoso tajo de espada estalló al instante. Esta vez, el ataque fue más rápido, más limpio y mucho más decisivo que antes. Golpeó directamente el cuerpo de Ayu. El tajo de Hinrun Kandel parecía casi suave en movimiento, pero el impacto detrás de él bastó para dejar a Ayu visiblemente atónito. Incluso después de recibir el golpe, los músculos del rostro de Ayu parecían congelados en su sitio. Parecía como si su cuerpo hubiera entendido que lo habían alcanzado antes de que su mente pudiera asimilarlo. Para entonces, Hinrun Kandel estaba completamente cubierto por una armadura negra que llevaba un tenue brillo a su lado. La armadura parecía a la vez elegante y ominosa, como algo nacido de la oscuridad y el relámpago al mismo tiempo. El tajo de hacía unos momentos por fin había sacado sangre a Ayu. Una delgada línea se abrió en su cuerpo, demostrando que la hoja de Hinrun Kandel había causado un daño real. Por parte de Hinrun Kandel, él también se detuvo después de asestar ese tajo. No persiguió de manera imprudente, y en su lugar mantuvo la posición y observó las consecuencias. La máscara sobre su rostro comenzó gradualmente a desvanecerse, revelando debajo sus llamativos ojos verdes. Esos ojos se mantuvieron firmes y serenos, incluso después de un intercambio tan feroz. Solo entonces Ayu comenzó a sangrar abundantemente por el tajo mortal que ni siquiera se había dado cuenta de haber recibido. Con la victoria ya al alcance, Hinrun Kandel se permitió una sonrisa confiada y controlada. La herida en el hombro de Ayu se abrió de golpe, enviando sangre pulverizada por el aire. Era una señal vívida e innegable de que el curso de la pelea había cambiado. Después de cortarle el hombro, Hinrun Kandel se detuvo detrás de él mientras Ayu permanecía allí de pie en un silencio atónito. El contraste entre ambos hizo que el momento se sintiera aún más frío. El rostro de Ayu estaba lleno de absoluta conmoción, mientras Hinrun Kandel se mantenía sereno detrás de lo que quedaba de su máscara. El significado estaba claro en la mente de Ayu. Mi cuerpo está sangrando. Mi ropa está rasgada. Me ha cortado. La máscara alrededor de Hinrun Kandel todavía parecía arder débilmente, como si el hechizo hubiera hecho una pausa de un solo aliento antes de terminar. La energía persistente le daba una presencia casi irreal. Luego se fue desvaneciendo gradualmente y reveló por completo su rostro, junto con esos ojos profundos e inquebrantables. Incluso despojado de la cobertura del hechizo, parecía igual de sereno. La sangre brotó desde la espalda de Ayu, y aún así la expresión de Hinrun Kandel permaneció totalmente calmada. Bajó suavemente la espada a su costado, y la máscara oscura se disolvió en humo negro flotante antes de desaparecer por completo. Observando desde un lado, Murakan entrecerró los ojos con abierta admiración. Tal como esperaba del artefacto muda. Gilly McLaurin, confundida, inclinó la cabeza. ¿El artefacto muda? Murakan explicó, hace miles de años, Muda fue creado para Vite, el primer rey, un hombre que era muy favorecido por los demonios. Hizo una breve pausa antes de continuar. En aquel entonces, la guerra había estallado por todas partes. Había un jinete de caballería que portaba una espada y brillaba con luz dorada de la cabeza a los pies.
Muda era un artefacto obra maestra, una pieza de equipo de la que se decía que bloqueaba todos los ataques por debajo del nivel de 7 estrellas. No tengo ni idea de cómo algo así terminó en manos de matones callejeros como estos. A un lado, Jin también bajó la mirada hacia el anillo que brillaba intensamente en su dedo y se sumió en sus pensamientos. Era el artefacto Muda. Dentro de otros 5 o 6 años, ese mismo objeto pasaría a manos del rey de Bean, y el recuerdo de ello pesaba mucho en su mente. Healy llegó a una conclusión firme. En aquel entonces, la academia y todos los relacionados con ella habían sido arrojados al caos absoluto por culpa de aquel casco. Precisamente por eso todavía podía recordar tan claramente el lugar. El primer día, lo habían encontrado justo detrás de él, salpicado de sangre por todas partes. Talaris cayó al suelo en medio de una espesa nube de polvo. Jin volvió la cabeza y lo miró desde arriba sin alterarse. Con una voz calmada y firme, dijo, «Antes de que mueras, hay algo que quiero preguntarte». Ayu, el hombre movió lentamente los ojos hacia Jin y se esforzó por escuchar, con la respiración áspera y débil, como si cada instante se le estuviera escapando. Jin se colocó frente al enorme cuerpo de Talaris, tendido en el suelo, luego cruzó los brazos y preguntó, «Oí que estabas trabajando en las sombras con el clan Runkandel, ¿es verdad?». Murakan, al escuchar eso, soltó de inmediato, «Mocoso, deberías haber preguntado eso antes. Ese tipo prácticamente ya va camino al cielo». «¿Y cómo se supone que va a responderte ahora?», refunfuñó Murakan, y a partir de ese momento, la risa empezó a derramarse en el aire tenso. «Buah, buja. Está bien, ahora lo entiendo». En el instante en que Jin oyó aquella extraña risa, sus ojos se abrieron de par en par. Luego se serenó, volvió a mirar al hombre moribundo y dejó aparecer una tenue sonrisa burlona. «Eres Jin Runkandel», concluyó por fin el hombre. «Así que de verdad fracasaste, y al final, no eres más que el hijo menor». En el instante en que Jin oyó esas palabras, el asco se extendió por su rostro. Su expresión se endureció y entrecerró los ojos mientras medía con cuidado el significado de lo que acababa de decirse. Talaris se obligó a incorporarse un poco y declaró con una voz ronca y obstinada, «No se le puede detener». Jin se quedó allí en silencio, mirándolo con creciente impaciencia. Murakan también se acercó, con el rostro torcido por la irritación mientras murmuraba, «¿De qué demonios está hablando este idiota?». Jin siguió tranquilo, pero Murakan, de pie a su lado, lo miraba con confusión visible. «No creo que ese sea tu verdadero nombre», dijo Jin mientras volvía a cruzar los brazos y miraba a Talaris desde arriba con ojos afilados e inquisitivos. «Creo que tengo que profundizar más. Un artista marcial de 7 estrellas como tú no dirige una banda porque sí. Alguien así tendría que estar ligado de alguna manera al clan Runkandel». Murakan lo miró de vuelta, desconcertado. «Chico, eso no es tan raro en realidad. Suena a que alguno de tus antepasados podría haber abierto alguna taberna o hecho alguna conexión extraña en aquel entonces». Talaris permaneció inmóvil en el suelo, y Jin respondió sin dejar de mirarlo. «Tal vez. Pero lo que importa es el nombre que acaba de mencionar. Necesito encontrar a esa persona, porque algún día voy a convertirme en el líder del clan». Jin levantó lentamente una mano y se frotó la barbilla, mientras sus ojos se hundían en pensamientos más profundos y las palabras del moribundo resonaban en su mente. «Has fracasado. No puedes detenerlo». Jin volvió a mirar a Talaris, tendido en el suelo. Incluso después de saber exactamente quién era Jin, el hombre aún había decidido decir esas palabras. Eso hacía imposible ignorarlas. Eso significaba que la frase «has fracasado» estaba ligada a alguna imagen o recuerdo específico. Un cierto grupo de personas cruzó por la mente de Jin. En cuanto a por qué el hombre había dicho que él no era más que el hijo menor y que nunca podría detenerlo, esa parte estaba aún más clara. Debía de saber sobre la amarga lucha de poder entre los hermanos del clan Runkandel. Luna Runkandel ya se había marchado de casa, así que podía descartarse de inmediato. Entonces Jin pensó en el otro par de gemelos. Miu Runkandel y Anne Runkandel también eran poco probables, ya que seguían siendo demasiado jóvenes e ingenuas para estar detrás de algo así.
El resto de los hermanos no parecían lo bastante astutos, ni lo bastante despiadados, como para estar envueltos en una intriga de esa magnitud. Eso dejaba a una sola persona. Aquel que siempre estaba obsesionado con el rango, siempre tenso, siempre haciendo que el ambiente a su alrededor se volviera afilado e incómodo. Jin recordó la mirada penetrante de esa persona, fría y estrecha como la de un halcón, sobre todo desde los días en que el talento de Jin empezó a revelarse por primera vez. Podía imaginar perfectamente aquella figura caminando por el pasillo con absoluta confianza, como si ya hubiera reclamado el futuro para sí mismo. El próximo heredero de Runkandel. Joshua Runkandel. Jin pensó para sí que nadie más encajaba con esa posibilidad tan bien como él. Fuera correcta o incorrecta esa conclusión, Jin levantó lentamente la cabeza y sonrió, con los ojos fríos y calculadores. Pronto lo averiguaría. Entonces la escena se abrió hacia un vasto cielo azul, y un pájaro lo atravesó describiendo un amplio y elegante arco. El pregón de los vendedores de periódicos resonó por las calles. Tican ha sido arrasada en una investigación conjunta dirigida por los clanes Siple y Beamik. Los habitantes del pueblo se apiñaron de inmediato alrededor del muchacho del periódico, entre excitación e incredulidad. Tican había caído por completo. El artículo se difundió por la ciudad en un instante. Los demonios que durante tanto tiempo se habían aprovechado de personas inocentes habían sido aniquilados en un solo día. El titular del periódico lo proclamaba en términos audaces e inequívocos. Cerca de allí, Jin y Murakan también estaban leyendo el periódico y comentándolo. Parece que se hizo un trabajo decente, dijo Jin con un ligero ceño fruncido. Luego chasqueó la lengua y añadió, aún así, los clanes Siple y Beamik no dejarán esto pasar tan fácilmente. Comparado con lo que han hecho, el precio que pagaron es demasiado leve. Frente a él, el otro hombre golpeó la mesa con una mano con fuerza suficiente para sobresaltar al empleado. Esta clase de basura solo aprende después de sufrir de verdad, gruñó Murakan, con la voz llena de desprecio. Jin mantuvo los ojos sobre el periódico mientras Murakan mostraba una sonrisa enseñando los dientes. Claro, Siple y Bean sacaron algo de gloria de esto, pero sinceramente, tú ganaste todavía más. Jin mostró una leve sonrisa. Era verdad. Anillos, magos, caballeros de 7 estrellas e incluso la propia Victoria, se había beneficiado de todo ello. Entonces, detrás de ellos, Kelly McLaurin llamó, joven amo. Ambos se volvieron al mismo tiempo. El rostro de Healy estaba lleno de sorpresa, tenía los ojos muy abiertos mientras los miraba a los dos, claramente todavía asimilando lo que había sucedido. Solo porque lo llamaran un caballero de 7 estrellas no significa que realmente mereciera ese título, dijo Healy con firmeza. No deberías volverte descuidado. Derrotar a Ayu no significa que puedas relajarte. La próxima vez, tienes que ser aún más cuidadoso que esta vez. Por supuesto, respondió Jin con ligereza. No es nada comparado con el jefe final, Healy. Lo sé. Tendré más cuidado la próxima vez. Healy pronto se apartó, y Jin continuó, muy bien. Gracias a Cohet, ahora nadie debería estar persiguiéndonos. Descansemos un poco y luego pasemos al siguiente lugar. Murakan parpadeó confundido. ¿El siguiente lugar, dónde? Al oír eso, Jin respondió, Tao, la ciudad independiente. El rostro de Murakan se llenó al instante de signos de interrogación. Healy levantó un dedo y explicó, si es Tao, ¿es por el arco iris de 7 colores? Jin asintió. Así es. Murakan seguía perdido, así que mientras caminaban, Healy explicó además que era el mayor centro de noticias de Tican, aparte de los centros de información dirigidos por Runkandel, Siple y Beamik. Es el lugar más confiable de por aquí, añadió ella. Murakan metió las manos en los bolsillos y resopló. HMPH. Así que planeas volver a usar a gente mala, igual que usaste a Het, ¿eh? Más adelante, Jin ya estaba entregándole dinero a un barquero. Jin miró hacia atrás y dijo con una pequeña sonrisa, suena útil, ¿no? Luego cerró brevemente los ojos y añadió en tono relajado, TSK.
Solo es una de las muchas maneras de conseguir que las cosas se hagan. La orden resonó sobre la cubierta. Hicen la vela. Al instante, la tripulación tensó la lona y la vela se hinchó bajo el viento. La embarcación dejó el muelle y empezó a cortar el agua. Aún así, Jin siguió hundido en sus propios pensamientos. De ahora en adelante, cada vez que usara recuerdos de antes de su regresión mientras viajaba con Hilly y Murakan, tendría que preparar una razón creíble cada vez. Pero ese no era el único problema en su mente. También estaban los asuntos relacionados con la familia Marius, Bubare Gastón y Quincello. Dentro de la cabina, Jin se sentó en la cama y pensó aún más profundamente. Encima de todo eso, el pasado de Ayu estaba conectado con Runcandel, la caída de Kellan y la magia tabú. Simplemente había demasiadas cosas que exigían más investigación. Precisamente por eso el centro de noticias del arcoíris de 7 colores en Tao era el destino más apropiado para él ahora. A su lado, Murakan estaba de pie con los brazos cruzados, apoyado contra la pared mientras observaba pensar a Jin. Oye, chico, dijo, ¿sabes qué importa más ahora mismo, esa tontería mágica, o los restos del clan Chenmi que noté antes? Tras un momento de su propia valoración, Murakan lo miró de frente y dijo, creo que es magia de luz. Jin se volvió de inmediato hacia él con sorpresa. ¿Magia de luz? Creía que había desaparecido hace muchísimo. El rostro de Murakan se volvió serio, y sus cejas se fruncieron. No estoy del todo seguro de cómo sobrevivió, admitió. Pero en los viejos tiempos, Chenmi era uno de los enemigos del clan Siple. Mientras hablaba, Murakan recordó una escena del pasado, miembros de ese clan entrenando en silencio, rodeados de enormes pilas de libros de magia, como si estuvieran preservando un poder que el mundo casi había olvidado. El clan Siple siempre ha sido así, continuó Murakan con frialdad. Si hay alguien que les desagrada, están dispuestos a borrarlo por completo. Por eso no quedan registros. Habrían borrado hasta el último rastro sin vacilar. Entonces Murakan recordó el emblema del clan y aquellas letras medio podridas, y añadió con voz más baja, y si tu clan no puede romper sus propios límites, en un futuro cercano el clan Runcandel podría acabar enfrentándose al mismo tipo de destino. Al oír eso, Jin cayó en silencio. Por un instante, no tuvo respuesta alguna. Murakan dio rápidamente un paso más cerca y se remangó. Por eso aprender estas cosas también importa, dijo. Jin lo miró con confusión y preguntó, ¿qué, vas a mostrarme algo? Date prisa y mira. Yo mismo estoy emocionado, dijo Murakan con una sonrisa llena de dientes. Espéralo con ganas, chico, porque este es exactamente el tipo de magia que vas a necesitar. Una esfera oscura como un agujero negro se formó en la palma de Murakan. Le advirtió a Jin, abre bien los ojos y observa con atención. Jin se inclinó con abierta curiosidad, mirando fijamente la extraña masa de energía mientras murmuraba, magia de luz, pero entonces ¿por qué es negra? Al instante siguiente, un destello cegador explotó hacia afuera, tan feroz y repentino que los ojos de Jin se abrieron de par en par. El resplandor inundó por completo la cabina, borrándolo todo hasta que el mundo entero pareció perder forma y enfoque. Al ver que Jin había caído tan limpiamente en la trampa, Murakan echó la cabeza hacia atrás y se rió con puro deleite, con las manos apoyadas en la cintura. Ja ja ja, ¿y bien? ¿Qué te parece? Tus ojos ya quedaron inutilizados después de solo unos pocos segundos. No está mal, ¿verdad? El cuerpo de Jin tembló mientras levantaba apresuradamente ambas manos para cubrirse el rostro. Sus ojos habían recibido un golpe tan fuerte de la luz que las lágrimas le caían a chorros, y su visión se había vuelto completamente borrosa. Señor, murmuró entre dientes. Aún así, logró pensarlo con claridad. Si se usaba bien, esta magia podía servir tanto para el ataque como para la defensa. Por supuesto. Se llama Flashbang, dijo Murakan con orgullo. Es uno de los hechizos definitivos de Chenmi, y es absurdamente poderoso. Luego dejó de reír, metió la mano en el bolsillo y sacó algo con una expresión mucho más seria en el rostro. Pero comparado con esa cosa, esto es aún más importante. Jin entrecerró los ojos. ¿Qué está sacando?
Era un libro. Murakan lo sostuvo frente a Jin, y Jin levantó la vista hacia él. Hasta yo, Murakan, casi me volví loco tratando de lidiar con este cifrado, dijo. No tengo ni idea de lo que hay dentro, pero estoy seguro de que será útil. Jin hizo una pausa un momento al oír eso, y luego respondió con calma, déjalo ahí por ahora. Algún día se lo entregaré a alguien que de verdad pueda leer texto cifrado. Una semana después, la embarcación atracó por fin en cierto puerto, llevándolos un paso más cerca de las respuestas que estaban buscando. Gilly McLaurin permanecía de pie en silencio bajo la cálida luz del sol, dejando que la brisa marina rozara su piel mientras la emoción se reflejaba claramente en su rostro. A su lado, Murakan estaba sentado en su pequeña forma de gato sobre su hombro, con los ojos tranquilos y firmes, viéndose mucho más sereno que ella. Habían llegado a Tikan, la ciudad independiente. Los tres pisaron rápidamente la orilla, y Gilly soltó de inmediato un suspiro brillante y asombrado ante la vista que tenía delante. Este lugar es realmente hermoso, joven amo. Jin Roncandel también contempló la escena en silencio. Una ciudad asentada en una pequeña isla al norte del continente central, intacta ante el dominio tanto de Roncandel como de Siple. Jin recorrió lentamente con la mirada toda la ciudad portuaria. Aunque la población no parecía especialmente grande, el lugar aún conservaba una energía que lo hacía parecer mucho más grande de lo que realmente era. Pero este era un famoso destino turístico, y ese hecho resultaba obvio a simple vista. Se podían ver extranjeros por todas partes, llenando las calles con diferentes ropas, acentos y colores. Gilly miró alrededor con los ojos brillantes, encantada por la escena tan animada. La ciudad se siente tan llena de vida. Entonces, como si el nombre por fin hubiera cobrado sentido para ella, se volvió hacia Jin y sonrió. Joven amo, ¿deberíamos buscar primero algún lugar donde quedarnos? Jin miró alrededor una vez más antes de responder, de acuerdo. Vamos hacia el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, Murakan saltó ligeramente desde su hombro. En el momento en que aterrizó, se transformó sin la menor vacilación, haciendo que las personas cercanas abrieran los ojos con sorpresa y se quedaran mirándolo. El humo aún flotaba a su alrededor mientras Murakan se metía las manos en los bolsillos y le lanzaba a Jin una mirada impaciente. No estarás pensando en escoger otra vez algún lugar miserable y olvidado por los dioses, ¿verdad?, preguntó, claramente ya desconfiado y molesto. Gilly McLaurin se quejó de inmediato a su lado. Sir Murakan, ¿cuántas veces le he dicho que no se transforme en medio de la ciudad? Pero Murakan replicó con la misma rapidez. Niña, yo también te lo he dicho muchas veces. A la gente en realidad no le importa tanto. Sin embargo, detrás de ellos, alguien había estado observando en silencio a los tres y de repente habló con sorpresa. «¡Guau! Eso fue increíble», exclamó una niña pequeña. Un gato acaba de convertirse en una persona. Al oír esa voz, los tres giraron la cabeza al mismo tiempo. La pequeña estaba allí de pie señalándolos directamente, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras abrazaba un peluche de dinosaurio entre sus brazos. Ese gato negro se convirtió en ese tío de cabello negro de allí. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con inocente curiosidad. En el instante en que se dio cuenta de que lo habían descubierto, Murakan se quedó rígido, con la boca abierta por la incredulidad. Gilly McLaurin, de pie junto a él, estaba igual de atónita por la situación. La niña siguió mirando sin el menor rastro de duda. Incluso el oso de peluche en sus brazos parecía brillar bajo la luz del sol mientras lo apretaba contra sí y los miraba con expectación, como si estuviera esperando escuchar el secreto de inmediato. Enséñale también a Gilly McLaurin, dijo la pequeña con tanta naturalidad que solo volvió todo aún más incómodo. Después de una larga explicación, Jin finalmente concluyó con una voz calmada pero tensa, así que simplemente lo viste mal, ¿entiendes? ¿Cómo podría un gato convertirse en una persona? La pequeña, lamiendo tranquilamente su helado, escuchó sin parecer convencida. Cuando Jin la llamó por el nombre equivocado, la niña se sacó el helado de la boca y lo corrigió con total seriedad. No es niña. Tienes que llamarme Julia. Y no lo vi mal. Un gato se convirtió en ese tío. Tío,
¿Por qué estás mintiendo? Frente a una pregunta tan inocente y directa, Jin solo pudo mirarla fijamente durante un segundo, completamente desprevenido e incapaz de responder. Un momento después, Jin cerró los ojos con frustración y repitió, no estoy mintiendo. Y no soy un tío. Julia se inclinó hacia adelante, frunció mucho el ceño y respondió con certeza infantil, si estás mintiendo, y si eres un tío. Jin empezó a caminar hacia adelante derrotado y dijo, está bien. Ya que te compré un helado, podrías al menos fingir que, pero la niña lo interrumpió enseguida. No deberías hacer que los niños mientan, tío. Al oír eso, Jin ya no tuvo absolutamente nada que decir, mientras los otros dos observaban desde atrás. Los otros dos contemplaban la escena con asombro. Gil y MC Loran, con una mano cerca del mentón, parecía preocupada mientras se preguntaba en voz alta, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Deberíamos llevar a esta niña ante alguna autoridad y asumir que está perdida? Pero si empieza a contar historias extrañas allí, ¿no atraerá eso la atención del clan Siple? A su lado, la expresión de Murakan se ensombreció. No hace falta preocuparse, pequeña tarta de fresa. Nadie va a creer una historia así viniendo de una niña. Al escuchar eso, Gili le lanzó una mirada aguda y de reproche. Si hubieras escuchado al joven amo desde el principio, nada de esto habría pasado. Murakan chasqueó la lengua y replicó débilmente, oye. Julia dejó de caminar de repente, con el palito del helado terminado aún en la mano. Justo delante de ellos se alzaba un edificio parecido a una fortaleza. La pequeña lo reconoció de inmediato, señaló hacia adelante y exclamó, este es el centro de información. Entonces, casi con la misma rapidez, el ánimo de la niña se volvió sombrío y abrazó con más fuerza al dragón de peluche que llevaba en los brazos. A Julia no le gusta el ejército, murmuró. Gili la miró hacia abajo y le preguntó con suavidad, ¿por qué? Los demás se reunieron alrededor de la pequeña, esperando en silencio su respuesta. El rostro de Julia se ensombreció al pensarlo, y luego habló con una vocecita pequeña y triste. No me gustan. Siempre molestan a mi mamá. Gili MC Loran hizo una mueca de simpatía y se volvió hacia Jin Runkandel. Esto no está bien. Tal vez este sea el tipo de lugar donde los civiles están siendo explotados o maltratados. Jin, de pie a su lado, se llevó una mano al mentón y consideró el asunto cuidadosamente. Su madre podría saber más que nosotros. Tras un momento, tomó una decisión. Entremos y echemos un vistazo. Un guardia apostado afuera los vio acercarse y de inmediato giró la cabeza para mirarlos con ojos alerta. Entonces el guardia reconoció a la niña y soltó de repente, ¿esa no es Julia? Al instante, el rostro de la pequeña se puso pálido y frunció los labios en abierta insatisfacción. El guardia rápidamente se llevó una mano a la boca y gritó hacia adentro, llamen al comandante, la señorita Julia ha vuelto. Al ver eso, Jin dio un paso al frente y preguntó, espera un momento, ¿conoces a esta niña? El guardia simplemente se rió y respondió, jaja, ¿conocerla? Muy bien. Es la hija de la comandante. El rostro de Jin se llenó de confusión. ¿La hija de la comandante? Justo entonces, la pequeña vio a alguien acercarse y señaló con emoción hacia adelante mientras su estado de ánimo cambiaba en un instante. Mamá, gritó Julia. Una figura apareció desde el interior del edificio, avanzando con pasos poderosos. Todo su cuerpo desprendía un aura asesina afilada que destacaba de inmediato. Jin entrecerró los ojos enseguida y evaluó con cuidado a la comandante del Distrito Central, midiendo su fuerza y su presencia con silenciosa cautela. El rostro de la mujer era severo y serio, de esos que sugerían autoridad y experiencia en batalla. Jin comentó en silencio para sí, no creo que ese sea su único papel. Entonces, sin previo aviso, la mujer de pronto se abrió en una amplia sonrisa. Corrió hacia adelante con los brazos abiertos de emoción. Julia. La niña también corrió directamente hacia ella, radiante. Mamá. Justo delante de todos, las dos cerraron la distancia entre ellas. Madre e hija se abrazaron con fuerza y cariño. Alicia Bayer la reprendió suavemente,
te dije que no fueras tan lejos. Julia rodeó el cuello de su madre con los brazos y se quejó, pero nunca juegas conmigo. Alicia sostuvo a su hija cerca de sí y la acarició con suavidad. Lo siento, cariño. En cuanto termine mi trabajo, pasaré mucho tiempo jugando contigo. Julia se apartó apenas lo suficiente para preguntar, ¿de verdad, lo prometes, no me dejarás sola porque estás ocupada como la última vez? Alicia cedió por completo ante las súplicas de su hija y respondió con una sonrisa tierna, está bien. Lo prometo. Los tres que observaron toda la escena solo pudieron quedarse allí mudos. El feroz aura asesina de antes había desaparecido tan por completo que el contraste los dejó genuinamente atónitos. Casi todo el mundo en la ciudad conoce a Julia, dijo Alicia con naturalidad, como si eso lo explicara todo. Así que parece que yo fui el descuidado, pensó Jin. Alicia Bayer, todavía sosteniendo a su hija con un brazo, extendió su mano libre hacia él en señal de saludo. Perdón por no presentarme antes. Soy Alicia Bayer, comandante del puesto avanzado de Tican. Julia se aferró al cuello de su madre y le sonrió alegremente a Jin desde un lado. Jin tomó su mano con una sonrisa calmada y respondió, soy Jin Gray. Solo soy un turista que visita Tican por primera vez. Alicia le devolvió la sonrisa con una calidez cortés. Ah, así que eres un turista. Entonces debería recompensarte de alguna manera, ¿hay algo que necesites mientras estés aquí? Al escuchar eso, Jin sonrió un poco y expresó su petición sin vacilar. En ese caso, podría recomendarnos un buen lugar para quedarnos y descansar. Alicia murmuró, si eso es todo, entonces, pero antes de que pudiera terminar, Julia tiró de ella y llamó, mami, mami. Alicia giró la cabeza para mirar a su hija. Entonces la niña se acercó y le susurró algo suavemente al oído a su madre, con una voz demasiado baja para que los demás pudieran oírla. Siguió un breve momento de silencio. Entonces Alicia metió la mano en el bolsillo y sacó un bolígrafo. Girando la cabeza, le preguntó al guardia, ¿tienes papel? El hombre sacó rápidamente un montón de hojas y se las entregó sin demora. Sí, comandante. Alicia tomó la hoja y escribió algo rápidamente con movimientos fluidos y experimentados. Luego arrancó la hoja escrita y se la entregó a Jin mientras Julia seguía emocionada a su lado. Hola, tío, volvió a cantar la pequeña, y uno de los guardias murmuró, pequeña alborotadora. Alicia miró a Jin y explicó, esta es una carta de recomendación con el sello de la comandante del puesto avanzado. Con esto, te tratarán bien en cualquier lugar de la ciudad. Jin sonrió tranquilamente y extendió la mano para aceptarla. Alicia continuó, y gracias de nuevo por encontrar a mi hija. Jin respondió con humilde serenidad, para nada. Nosotros deberíamos ser quienes le agradezcan por su ayuda. Entonces seguiremos nuestro camino, dijo Jin. Poco después, los tres se marcharon del lugar, mientras Alicia permanecía de pie allí y los observaba en silencio desde atrás. La expresión de Alicia se volvió seria mientras miraba hacia abajo a su hija. Julia. La pequeña le devolvió la mirada a su madre con inocencia. Respondió Julia. El rostro de Alicia siguió muy serio mientras preguntaba otra vez, dime la verdad, ¿es cierto que un gato se convirtió en una persona? La pequeña asintió sin vacilar. Sí. Pero parece que esas personas de verdad no quieren hablar de eso. Al oír eso, Alicia puso suavemente una mano en la mejilla de su hija y sonrió de una manera suave y significativa. Entonces fingamos que no sabemos nada. Julia sonrió ampliamente y respondió en tono juguetón, eres muy buena en esto, mamá. Todos tienen secretos, ¿verdad? Por otro lado, los ojos rojos de Alicia se movieron ligeramente mientras murmuraba para sí en voz baja, transformación. En su mente, la imagen de un dragón apareció al instante. Eso es algo que solo un dragón debería ser capaz de hacer. Esa noche, dentro de una casa de huéspedes envuelta en la tranquila luz de las lámparas, todos por fin pudieron descansar después del largo día. El ambiente era sereno, cómodo y casi extrañamente pacífico en comparación con todo lo que habían pasado antes.
Gilly y MC Loran, en particular, parecía completamente relajada. Gilly se frotó suavemente el estómago, viéndose plenamente satisfecha, como si la buena comida y la habitación cálida finalmente hubieran derretido el cansancio que había estado cargando. «¡Guau!», exhaló encantada. Sentada felizmente en la cama, miró alrededor de la habitación y comentó con sincera admiración: «El servicio aquí es increíble. La única vez que me han tratado así de bien fue en Ufester». Cerca de ella, Jin Runkandel estaba recostado en silencio contra la pared, escuchando. Frente a él, Murakan estaba tumbado de la manera más cómoda posible, claramente disfrutándolo también. «Esta cama también es suave», dijo con aprobación. «Las cosas deberían haber sido así desde el principio en vez de esas miserables tiendas». Gilly miró alrededor y se preguntó en voz alta: ¿este es el poder de una carta de recomendación? Murakan solo dejó escapar un murmullo bajo y pensativo. «Las cosas parecen ir bastante bien en Tikan», dijo Jin con una leve sonrisa mientras miraba a los dos. «Desde que llegamos, la suerte ha estado extrañamente de nuestro lado». Incluso él no podía negar que, hasta ahora, todo había salido mucho más fácilmente de lo esperado. Entonces Gilly pareció recordar algo de repente. Dio una palmada una vez, se animó y se volvió hacia Jin con una sonrisa alegre. «Oh, cierto, ahora me acuerdo, ¿puedo conseguir un helado como el que tenía Julia antes? Es una especialidad de Tikan, ¿verdad?». Al oír eso, Jin la miró y soltó una queja impotente. «Dios mío, Gilly, ¿por qué me preguntas eso?». «Entonces ve a comprarlo», añadió, medio en broma. En el momento en que ella oyó eso, y se dio cuenta de que él también quería uno, Gilly salió apresuradamente por la puerta casi cantando de emoción: «Sí, enseguida vuelvo». Viéndola marcharse, Jin murmuró en voz baja: «Hace mucho que las cosas no se sentían así. La verdad, casi parece que estuviéramos de vacaciones». Detrás de él, Murakan estaba sentado con ambas manos detrás de la cabeza y una pierna cruzada sobre la otra, luego miró hacia Jin. «Oye, chico, ¿cómo exactamente piensas encontrarte con el arco iris de 7 colores? No va a ser fácil». Por su parte, Jin se sentó en la cama y respondió lentamente, como si ya lo hubiera pensado muchas veces. «Primero necesito encontrarme con cierta persona». En su corazón, repitió el nombre del arco iris de 7 colores, el mejor centro de información de Tikan, y sopesó qué clase de encuentro tendría que ser ese. En su mente, la imagen de un hombre volvió a surgir. En el centro de esa poderosa red de información se encontraba un hombre conocido como la Espada Suprema, Kashmir. Jin explicó más, con voz calmada y deliberada. «Es un espadachín famoso, conocido en casi todas partes. En un momento dado, incluso fue invitado a servir como instructor de esgrima para el clan Runkandel, un puesto ligado a la espada simbólica de la familia. Eso es todo lo que el clan sabe oficialmente». Mientras hablaba, viejos recuerdos afloraron en su mente, incluidas las personas que una vez habían recibido a ese hombre con respeto. «Pero dentro de 10 años, continuó Jin para sus adentros, revelará al mundo su verdadera identidad como el rey de Bemin. Luego, usando toda la información reunida a través del arco iris de 7 colores, obtendrá una influencia abrumadora sobre los 3 grandes poderes, vean, el clan Dreo y el clan Runkandel». En la mente de Jin, la imagen continuó, personas dando la bienvenida a ese futuro rey con celebración y reverencia, mientras el hombre aceptaba tranquilamente su devoción. Jin pensó para sí, y al final, reunirá suficiente apoyo para convertirse en el primer rey del independiente reino de Tikan. Jin entrecerró los ojos y se llevó una mano a la boca, pensando más profundamente. Es un hombre increíblemente cauteloso. No es solo su esgrima lo que lo hace peligroso. También tiene la paciencia para esperar años el momento perfecto. Cuanto más lo consideraba Jin, más seguro estaba. Si hay alguien en esta ciudad que pueda ayudarme a obtener toda la información que necesito, es él. Jin seguía pensando cuando el sonido de pasos apresurados rompió de pronto su concentración. El verdadero problema, pensó, es cómo se supone que debo acercarme a un hombre así. Antes de que pudiera seguir pensando, la puerta de la habitación
Se abrió de golpe, y Gally McLaurin irrumpió con una expresión de pánico. Su rostro estaba torcido por la alarma cuando dijo con urgencia: «Joven amo, Sir Murakan, está ocurriendo algo extraño». Luego añadió rápidamente: «Ya no queda nadie en esta posada. Todo el personal e incluso los huéspedes han desaparecido», dijo Healy, con la voz baja pero tensa, haciendo que la habitación se volviera instantáneamente fría por la inquietud. Al oír ese informe, tanto Jin como Murakan abrieron los ojos al mismo tiempo, y su sorpresa se convirtió de inmediato en alerta. «Creo que ha pasado algo», concluyó Healy. Y casi en cuanto lo dijo, una mano salió de repente desde la oscuridad más allá de la puerta. Era Kashmir. Puso una mano sobre el hombro de Healy, y ella se quedó inmóvil al instante por la sorpresa, completamente desprevenida ante su repentina aparición. Healy giró bruscamente la cabeza, y los dos que estaban dentro de la habitación se pusieron de pie al instante, con expresiones retorcidas por la sorpresa y la tensión. Kashmir habló primero, con un rostro lleno de astucia despreocupada y confianza controlada. Detrás de él estaban unos soldados armados. «Hola, ¿cómo están todos?», dijo con suavidad. «¿Estaría bien si entrara?». La mirada de Murakan bajó a la mano que seguía posada sobre el hombro de Healy, y en ese instante, algo cambió en su expresión. El blanco de sus ojos se marcó con fuerza, lleno de una ira cruda que se alzó tan rápido que parecía casi explosiva. Jin, al ver quién había aparecido, también se quedó atónito. La espada suprema, Kashmir. ¿Por qué está aquí ya? Pero antes de que pudiera pensarlo bien, un borrón cruzó su visión como un destello de luz. La mano de Murakan se lanzó hacia adelante y estampó violentamente a Kashmir contra la parte superior del marco de la puerta antes de que nadie pudiera reaccionar como es debido. El movimiento fue tan rápido y tan brutal que ni siquiera Kashmir logró defenderse a tiempo. Los ojos de Kashmir se abrieron de par en par por la conmoción. Desde detrás, Jin entró inmediatamente en pánico y gritó: «¡Espera!». Trató enseguida de detener a Murakan. «Murakan, detente ahora mismo». En medio del caos, Healy retrocedió tambaleándose por la sorpresa y se apartó instintivamente. Mientras tanto, el cuerpo de Murakan empezó a emitir un aterrador humo negro, con los ojos muy abiertos y asesinos mientras miraba a Kashmir como un depredador a punto de despedazar a su presa. Kashmir, por su parte, puso una mano sobre la empuñadura de la espada en su cintura mientras intentaba mantenerse bajo control. Jin volvió a gritar desesperadamente: «¡No lo mates!». Healy, mientras tanto, solo podía quedarse allí atónita, con los ojos yendo de un lado a otro mientras trataba de comprender las reacciones extremas de todos. La voz enfurecida de Murakan retumbó por toda la habitación. «¿Acabas de preguntarme si estaba bien?». Los ojos de Kashmir estaban llenos de un miedo helado. Murakan mostró sus afilados dientes, con el rostro pegado al suyo, mientras la intención asesina hervía a su alrededor como una maldición hecha realidad. «¿Te parezco bien, bastardo?». La presión en la habitación se volvió sofocante. Kashmir no podía liberarse, y el miedo cruzó abiertamente por su rostro. Sin embargo, incluso en esa posición, mantuvo los ojos alerta y trató de recuperar la calma, mirando cuidadosamente a Murakan como si estuviera evaluando al monstruo que tenía delante. En cuanto a Jin, su mente seguía acelerada. La espada suprema, Kashmir, ¿por qué había aparecido aquí en persona? Murakan no era la única excepción, con los dientes apretados de furia. Jin pensó rápidamente. «No hemos causado ningún problema desde que llegamos a Tikan. Acabamos de llegar». Entonces Jin notó a los soldados que rodeaban la posada afuera. Más importante aún, no se trataba solo de 1 o 2 hombres. 3, 4, e incluso más que eso, había suficientes tropas reunidas como para volver la situación verdaderamente peligrosa. Jin frunció profundamente el ceño. A este paso, las cosas podían salirse de control y convertirse en un peligro real. Le dijo con urgencia a Murakan: «Por favor, cálmese, Sir Murakan. Este lugar es demasiado estrecho para una pelea». Luego añadió con aún más firmeza: «Si peleamos aquí, Healy también se verá arrastrada». Al oír eso, Murakan se quedó inmóvil por un breve segundo,
y la intención asesina que emanaba de él comenzó a disiparse. Poco a poco, Murakan retiró su aura homicida. Sin decir una palabra, obligó a su temperamento a calmarse y se contuvo, aunque la ira todavía se reflejaba claramente en su rostro. Entonces Murakan volvió a hablar con una voz más baja y más afilada. Tú, mocoso. Al oírlo hablar así, Kashmir levantó la vista con sorpresa. Murakan se transformó de nuevo en su forma humana, pero la ira en su rostro no se había desvanecido ni un poco. En todo caso, ahora parecía aún más evidente. Atrayendo a Gil y a Salvo hacia su lado mientras el aura oscura a su alrededor se desvanecía lentamente, Murakan fulminó con la mirada a Kashmir y exigió, ¿acaso sabes quién soy, mocoso? Kashmir solo pudo tartamudear, confundido, ¿qué? Gili, todavía con los ojos muy abiertos por el asombro, fue apartada rápidamente un poco más atrás. Murakan le gritó en la cara a Kashmir, bastardo, te pregunté si sabes quién soy, ¿qué es esa tontería de, hola, ¿cómo estás? TSK, me dejas sin palabras, ¿nadie te enseñó modales? Kashmir aún no se había recuperado del todo. Solo podía mirar hacia arriba aturdido mientras Murakan seguía regañándolo. ¿Crees que por llevar una espada y marchar con soldados detrás ya puedes mirar a la gente por encima del hombro? Detrás de ellos, Jin bajó la cabeza con un suspiro silencioso al darse cuenta de que Murakan por fin se había calmado lo suficiente como para no matarlo. Por suerte, Murakan se había detenido justo antes de ir demasiado lejos. Kashmir, completamente desconcertado por el furioso interrogatorio, tartamudeó, oh, no, eso no. En realidad, no era eso lo que quería decir. Murakan le ladró de inmediato, entonces, ¿qué querías decir? Entraste aquí causando problemas, así que respóndeme bien, bastardo, ¿sabes quién soy? Kashmir se agitó aún más. No lo sé. Murakan lo estampó con más fuerza contra la pared y maldijo, has perdido la capacidad de entender palabras, ¿por qué sigues siendo tan irrespetuoso? Desde detrás de ellos, alguien por fin gritó nerviosamente, señor. Al mismo tiempo, Jin volvió a adelantarse para intervenir antes de que las cosas empeoraran. Ya basta, Sir Murakan, no es suficiente ya, dijo Jin con firmeza. Luego se volvió hacia Kashmir y añadió con un tono frío y medido, si no somos fugitivos buscados, entonces cálmese y quite la mano de su arma. Solo entonces Kashmir pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo, y miró su propia mano con sorpresa. Dio un paso hacia adelante con más cuidado, mientras Murakan se apartaba con visible desgana. Jin sonrió cálidamente y dijo, usted es la espada suprema, Kashmir, ¿verdad? He oído lo suficiente sobre su reputación como para reconocerlo. Al oír eso, Kashmir también cambió de postura y retiró la mano de la espada, aunque seguía pareciendo cauteloso. ¿Cómo conoce mi nombre?, preguntó. ¿Y quién es exactamente este joven amo? A su lado, Murakan permanecía cerca de Gili y miró a Jin con desconfianza. Jin soltó una pequeña exclamación. Ah, mi error. Olvidé presentarme. Luego sonrió lentamente y dijo, mi nombre es Jin Rumkandel. Murakan lo fulminó con la mirada y empezó, oye, chico, tú, pero Jin lo interrumpió con suavidad y continuó, parece que tiene muchas cosas que quiere preguntarme. ¿Por qué no nos trasladamos a un lugar más adecuado para una conversación apropiada? Jin miró directamente a Kashmir al decirlo. Responderé cualquier pregunta que tenga, dijo Jin con calma. Kashmir, tomado por sorpresa por aquella repentina franqueza, no pudo responder de inmediato. No mucho después, estaban sentados alrededor de una mesa dentro de la posada. Jin fue el primero en hablar. Gracias, señor, por retirar a los soldados. Eso me hace sentir que al menos confía un poco en mí ahora. Kashmir permaneció alerta, apretando los labios mientras miraba de reojo a Jin. En su mente, pensó, vine aquí con tropas porque oí que había aparecido un dragón. Ese rumor no era algo que pudiera ignorar a la ligera. Entonces Kashmir notó a Murakan de pie detrás de Jin, frunciéndole el ceño con evidente incomodidad y desagrado. Quedó dolorosamente claro que traer hombres armados allí había sido un error. En todo caso, solo había enfurecido más a Murakan.
Kashmir pensó sombríamente, estoy casi seguro de que ese hombre es el dragón del informe. Esta presión, esta presencia, no es algo que un humano común pudiera emitir jamás. Entonces Kashmir miró a Himrun Kandel, que estaba sentado en silencio frente a él, y llegó a una sombría conclusión. Si ese joven no hubiera detenido antes a Murakan, entonces quizá él y todos los demás allí ya estarían muertos. Hin, al notar la mirada de Kashmir, simplemente permaneció en silencio y sereno, sin revelar nada. Entonces Kashmir recordó su encuentro anterior con Gilly McLaurin. Así que esa mujer debe ser Gilly McLaurin. La vi una vez antes, cuando aún no había sido expulsado del palacio de Viment. Incluso ahora, todavía podía recordar el aire disciplinado y militar que ella había llevado en la sala de entrenamiento aquel día. En ese momento, había notado una pieza de metal plateado brillando débilmente en su muñeca. Kashmir se sumió en sus pensamientos, confundido por lo que recordaba. Pero no puedo percibir ningún aura de ella en absoluto. Entonces, ¿cuál es exactamente su relación con estas personas y por qué viaja con ellas? Kashmir recuperó lentamente la compostura, colocó ambas manos con cuidado sobre la mesa y miró directamente a Hin. Dijiste que tu nombre es Himrun Kandel, ¿verdad? No parece que estés mintiendo, pero sí tengo una pregunta. Hin respondió con una voz calmada y firme, por favor, adelante. Kashmir miró de reojo a Murakan, que seguía de pie cerca con los brazos cruzados y una expresión claramente irritada, antes de preguntar, ¿por qué viajas con un dragón de tiempos antiguos? Los dragones suelen formar vínculos con magos, con personas naturalmente dotadas, con quienes han hecho pactos con dioses, o con seres que poseen un poder extraordinario. Luego Kashmir añadió lentamente, y entre esos, el clan Siple está en la cima. Ante eso, Hin clavó sus ojos en él. Hin respondió con calma y sin vacilar, no. Ellos no lo saben. Al oír eso, Kashmir mostró una pequeña sonrisa inescrutable. Si esto alguna vez se sabe, tu clan no lo pasará por alto. Y aún así revelaste un secreto que podría costarte la vida con tanta ligereza. Entonces su expresión se agudizó. La verdadera cuestión aquí no es si eres o no del clan Runkandel. Percibiendo la presión en sus palabras, Hin entrecerró ligeramente los ojos. Kashmir continuó, así que por favor, dímelo. Pero incluso con esa tensión suspendida sobre la mesa, Hin no se inmutó. En cambio, con calma le devolvió la pregunta. Incluso sabiendo que aquí había un dragón, preguntó Hin, ¿por qué aún así decidió venir en persona? A su lado, Murakan seguía con los brazos cruzados, fulminándolo con una mirada tan amenazadora que Kashmir se quedó sin palabras por un momento. Entonces Kashmir decidió no ocultar nada. Ya que me has mostrado un secreto tan importante, yo te mostraré uno de los míos. Sus ojos se oscurecieron mientras continuaba, conociste a mi hija Julia, ¿verdad? Ante eso, todos recordaron a la pequeña. Kashmir siguió con seriedad, la razón por la que vine es porque ella dijo que vio a un gato transformarse en una persona. Hin preguntó de inmediato, ¿y creyó las palabras de una niña? Kashmir negó con la cabeza. Mi hija no es una niña común. Ella es contratista de Asmij. En sus mentes surgió la imagen de una extraña fuerza parecida a un ojo detrás de la pequeña. Hin parecía confundido y preguntó, ¿Asmij quiere decir el dios de la previsión? Kashmir respondió sin vacilar, sí. El dios de la previsión. La imagen de la pequeña Julia abrazando su peluche y señalando directamente a Murakan cruzó por sus mentes. Kashmir expresó su convicción con un tono bajo y seguro. No hay posibilidad de que mi hija, una niña que hizo un pacto con Ezimel, haya visto algo así y se haya equivocado. Hin habló rápidamente, con un tono más serio. Entonces ya debería saber que muchas personas poderosas en este mundo harían cualquier cosa por convertirse en contratistas de Ezimel. ¿De verdad está bien que nos revele algo tan importante con tanta facilidad? Antes de que Kashmir pudiera responder, Murakan interrumpió bruscamente desde un lado. Espera un momento. Claramente, algo de la historia lo había molestado. Golpeó la mesa con una mano, con el rostro endurecido por la ira.
Si esa niña realmente es contratista de Ezimeo, entonces ¿dónde está su dragón guardián? ¿Por qué no percibo ni un solo rastro de presencia dracónica en ella? Incluso Kashmir se mostró sobresaltado por esa reacción. Murakan continuó con una voz sombría: los dragones vinculados a Ezimeo son famosos por proteger obsesivamente a sus contratistas, ¿así que uno abandonaría a una niña así? Eso suena muy mal. En ese momento, Jin recordó de pronto el muñeco de dragón que la pequeña había estado abrazando antes, y sus ojos se abrieron un poco mientras las piezas empezaban a encajar. Una vez que lo entendió, dio su propia valoración en voz baja. Puede que aún no entienda del todo cada detalle, pero definitivamente parece que algo ha salido mal. Murakan frunció el ceño y se volvió hacia él. ¿Qué? Kashmir bajó la cabeza y respondió con voz pesada: así es. Su rostro se oscureció al explicar por fin la verdad. Hace aproximadamente un año, el dragón guardián de Julia desapareció de repente. Creemos que puede estar relacionado con el clan Siple o con el imperio Viment, pero a estas alturas, apretó la mandíbula. Todo sigue siendo solo especulación. Murakan reaccionó de inmediato. Imposible. Su rostro estaba lleno de impaciencia, con las cejas marcadamente fruncidas mientras alzaba la voz. Ningún dragón de este mundo es tan estúpido como para dejarse secuestrar, y durante todo un año, ¿tanto tiempo? Eso tiene todavía menos sentido. Entonces Murakan bajó bruscamente la voz, como si un recuerdo acabara de surgir en su mente. Espera un segundo, ¿dijiste hace un año? Y tu niña, dijiste que tu hija tiene 5 años, ¿verdad? Kashmir levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Sí, así es. El rostro de Murakan se volvió más serio que nunca. Tras una larga pausa, finalmente dijo: si esa niña realmente se convirtió en contratista de Asmilla a esa edad, y si ha estado viviendo sin su dragón guardián a su lado, terminó con frialdad, entonces tu hija va a perder la razón y finalmente se convertirá en una cáscara vacía. El rostro de Kashmir se retorció de horror, con los ojos desorbitados. Miró al frente con pura confusión y miedo escritos en el rostro, con los labios temblando como si apenas pudiera obligarse a pronunciar las palabras. ¿Qué? Murakan explicó con un tono duro e implacable. Escucha bien. Un contratista de Ezimeo es alguien que puede ver el futuro. Los humanos no pueden comprender realmente lo que eso significa, pero incluso para un dragón, ver el futuro supone una carga enorme para la mente. En su mente apareció la imagen de Julia. Quizá todavía no. La niña aún es demasiado pequeña para distinguir la realidad de la ilusión. Así que por ahora todavía parece normal, continuó Murakan. Pero si sigue viendo el futuro sin protección, del modo en que está ahora, dejó las palabras suspendidas un segundo antes de terminar, entonces en 1 o 2 años más, sus ojos perderán el control por completo, y su futuro quedará destruido. Al oír eso, Jin también abrió mucho los ojos por la conmoción. Entonces una imagen sombría pareció tomar forma en sus mentes: Julia caminando sola por un largo corredor de recuerdos, completamente indefensa. Murakan continuó: esta es la ley de causa y efecto. Si ves el futuro, estás obligado a seguirlo. Y si intentas resistirte, Asmil te castiga. Eso significa que si alguien ve la muerte de otra persona, no puede simplemente intervenir y cambiarla. Cualquier contratista que se atreva a desafiar esa ley será destruido por ella. Murakan inclinó la cabeza y miró a Kashmir antes de concluir en voz baja: desde el principio.